Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ludwig Torres, docente de la universidad, investigador y aprendiz de toda la vida. En realidad, la conversación de hoy no es sobre mí, sino voy a hablarles de la importancia del manejo de datos para el profesional de nuestros tiempos. Hace no mucho tiempo, la decisión ejecutiva se tomaba con un conocimiento del entorno, posiblemente la intuición del director ejecutivo de una empresa, que tenía alguna pauta respecto de sus ventas, sus utilidades, posiblemente algunos elementos de marketing, alguna proyección, una visión hacia dónde desearía ir su empresa, en lo que posiblemente se podría denominar como el olfato empresarial. En la actualidad, este olfato empresarial habría sido reemplazado en la decisión ejecutiva por una decisión informada. Informada en el sentido de contar con una gran ingente de datos, una gran cantidad de información, de datos, que en muchos casos pueden estar desestructurados, y a ellos se requiere que estos sean sistematizados. Luego se haga un análisis, se evalúe cómo se utilizan estos datos, qué información nos proporciona, y con ello tomar una decisión informada en datos, en evidencia. Gran parte de este proceso de toma de información, de decisión informada, trae consigo plantear una situación problemática, al igual que cualquier investigación científica, plantear un problema, operativizar ese problema, posiblemente con la construcción de algunas variables, abstraer la realidad, modelizándola, ver si se cuenta con datos, si no se los tiene, relevarlos. Con ello elegir algún método de análisis que permita identificar ciertas relaciones, posiblemente algunas tendencias en el tiempo, identificar algunos patrones y eventualmente generar inferencia que podría ser del tipo descriptiva y mejor aún si esta es explicativa y permite generar mejor uso de la información. Eventualmente se planteará una solución que traiga consigo ciertas simulaciones de posibles escenarios contrafactuales y permita, como una especie, una suerte de una bola de cristal, predecir algunos aspectos que podrían darse en un futuro cercano. Toda esta información requiere ser comunicada de una manera ejecutiva, pronta, oportuna, clara, para una toma de decisiones. En ello, se pensaría que este nuevo contexto de alta información y presencia tecnológica, el perfil profesional, el perfil al cual ustedes aspiran, habría tomado una nueva tendencia. Según las acepciones, ustedes pueden hacer una búsqueda y referir al data management, en otros casos el data analytics, data science, o en su traducción que busque una cierta especialización que habla del análisis de datos, o en algunos casos de un científico, un cientista de datos. La pregunta es, y seguramente todos ustedes tengan esa duda, ¿y dónde se adquiere ese conocimiento que me permite tomar decisión informada basada en datos? Una parte de esa formación proviene de la universidad. Actualmente ustedes que están en pregrado cuentan con materias como probabilidad y estadística, estadística 1, estadística 2, algunas materias de matemáticas, cálculos, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, o posiblemente algo vinculado con temas de informática, computacionales. Todos estos elementos son como ladrillos que van cimentando un muro con el cual se construye lo que se quiere para el análisis de datos y la toma de decisión informada. Sin embargo, la formación que brinda el pregrado no siempre es suficiente.
se propicia a generar procesos de autoaprendizaje donde ustedes pueden ir buscando ciertas fuentes que les permitan conocer mejor cómo se puede dar un mejor manejo de datos. Las fuentes básicamente son ampliamente conocidas para ustedes: ver videos YouTube, entrar a cursos abiertos, los MOOCs, que pueden ser el Coursera, que pueden ser universidades prestigiosas como el London School, que brindan cierta proficiencia respecto al manejo de datos. Sobre ello puede sumarse alguna formación especializada posgradual. Una vez que ustedes acaben su licenciatura, existe una oferta académica interesante en Bolivia, se está gestando algo de ella, que habla también de especialización en manejo de datos. Les paso algunos datos, alguna información interesante, por ejemplo, el referido del World Economic Forum, The Future of Jobs 2018, es decir, es el futuro de los trabajos hacia 2018, que refiere que 75 millones de empleos se habrían perdido por automatización de tareas. Piensen en esas tareas que es el ascensorista, que no se requiere una persona para hacer ese trabajo. Posiblemente contestar una llamada, no se requiere más que una computadora con un algoritmo que permite tener ciertas respuestas. Bueno, en esas tareas se piensa que el mercado laboral se habría contraído en 75 millones de empleos. Esta contracción se ha visto compensada con una expansión de 133 millones de empleos generados por nuevas habilidades, donde entre las principales habilidades está el análisis de datos. La mala noticia que da este reporte es que los estudiantes de pregrado actual no están preparados para esta demanda que exige el mercado laboral. Corolario, hay que buscar la forma de estar preparados, dado que la tendencia del mercado nos lleva a este ritmo. Un otro dato, este es un artículo desarrollado por la Universidad de Harvard, The Most Valuable College Majors Ranked, también para 2018, que a través de un análisis del mercado laboral de los Estados Unidos muestra ciertas tendencias de formación necesarias para dar respuesta a la contratación que exigen las grandes empresas. Y entre las características de la formación más importante que se requiere, vean como primera, análisis de datos, modelización, matemática o estadística. Entonces, el corolario que da este reporte es que aquellos profesionales que no cuentan con estas habilidades están en desventaja frente a sus pares que sí pudieron haber adquirido este tipo de formación. Otro reporte, que es del Harvard Business Review, indica, con una frase curiosa, que el cientista de datos es la profesión más sexy del siglo XXI, dadas las tendencias que exige el mercado laboral. Existe una alta demanda por profesionales que manejen datos. En los venideros años, en los siguientes 10 años, como predice el Harvard Business Review, el 90% del mercado laboral deberá contar con al menos un conocimiento de manejo de datos. ¿Cuál sería el camino sugerido? Independientemente de la formación que ustedes adquieran, puede tratarse de ingeniería comercial, administración de empresas, psicología, educación, cual sea el camino de formación de pregrado que ustedes adquieran, sería necesario fortalecer, complementar con el uso apropiado de datos que les permite tener un espectro, una visión analítica ampliada respecto de cualquier problemática que traen los diferentes tópicos que tocan cada una de sus carreras. LinkedIn, no sé si conocen LinkedIn, que tiene una base de profesionales de junio de 2017 a junio de 2018, habría reportado entre sus 330 millones de miembros, verificando los intereses de sus reclutadores y revelando algunas habilidades más buscadas, serían la de Statistical Analysis, pensemos análisis estadístico, y Data Mining, una traducción tal vez no tan precisa, de hablar de minería de datos. A ello suma de que se habrían creado 8 millones de empleos que refieren data management, manejo de datos.
Vean que estoy hablando de manera recurrente, datos, manejo de datos, ¿no es cierto? Es decir, se requiere ese tipo de especialidad. No refiero a las empresas para todos conocidas. Todas ellas necesariamente cuentan con un experto que maneje datos. Entonces, realmente apuntar alto y pensar que en su futuro profesional ustedes buscan ser parte de estas empresas, necesariamente dentro de su formación debería incluir un bagaje importante en el manejo de datos. Respecto a qué datos refiero, por ejemplo, cuando uno habla no necesariamente de números, puede hablar en muchos casos de palabras, oraciones, texto, que vienen a ser un alimento diario, los producidos por los equipos electrónicos conectados a Internet, lo que ustedes hacen con el Facebook, Twitter, un chat por WhatsApp, todo ello produce gran cantidad de información, lo que se conoce en jerga de manejo de datos como el Big Data. Gran cantidad de datos, ingente cantidad de datos. En muchos casos, esos datos se vuelven registros que revelan datos históricos. Algunos de estos datos también refieren bases referenciadas bibliográficas, deben conocer muchas de ellas, que tienen consigo autor, posiblemente el título, alguna referencia de la publicación y un abstract que resume y sintetiza la obra. O en otros casos, se habla de bases de datos con textos completos, lo que ustedes pueden encontrar en una búsqueda de Google o la especialidad académica, el Google Scholar, donde tienen algunas fuentes de revistas importantes, así también el Mendeley, Research Network y otros que también tienen misma fuente. Datos diversos, más en la cotidianidad, pensemos datos de deportes, salud, seguridad ciudadana, política internacional, comercio, etcétera, 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 etcétera. Otro conjunto de datos que se ha popularizado bastante en el último tiempo tiene que ver con el Open Data, que puede ser de fuente pública o privada. Al hablar Open, estamos hablando de datos abiertos. En cualquier caso, estos pueden ser integrados, si vienen de diferentes fuentes, y analizados. Les pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, datos de inspección sanitaria que registran el momento de prácticas de manipulación de alimentos. Lo que nos ocurre en los noticieros de mediodía, que vemos una inspectoría que va a un restaurante y encuentra cosas raras, y si uno tuviera la información, no desearía ir a ese restaurante. Cumplimiento de promesas públicas, cuando resulta que hay una elección y resulta que el candidato, de una manera muy demagógica, ofrece todo, ofrece todo. ¿Cuánto de eso se cumple? Se puede evaluar con datos. Cortes de vías, bueno, posiblemente hubo un accidente en la Cantutani y uno desea saber, no ir por esa vía y buscar una vía alterna. Problemas de servicios, quien no tiene, caso boliviano, caso La Paz, cortes de agua, luz, fallas en el recojo de basura, información cotidiana que se convierte también en esa decisión informada. Por ejemplo, si uno ya puede hacer la búsqueda dentro de los Google Maps, tal vez no en el caso boliviano, pero de pronto un reporte en el momento de algún restaurante que uno hace una búsqueda y le da el Health Score, ¿no es cierto? Una categoría, un ranking al 100, de decir, este restaurante ha pasado por la prueba sanitaria y tiene un 77 de puntaje, entonces puede ser un buen parámetro para tomar una decisión de dónde es saludable ir a comer. O aquí les pongo otro ejemplo, este es un caso chileno, lo que les decía de la charla demagógica, cuánto el gobierno cumple. Ahí tienen un cómic de Bachelet, y más o menos tiene un 50% con cierto ranqueo de algunos aspectos de su anterior gestión de gobierno. Entonces ahí uno puede pensar, cambiando la figura a nuestro contexto, cuánto de cumplimiento se hace respecto a una promesa electoral. Los datos pueden ser estáticos, así como dinámicos. Si hablamos de estáticos, es como sacar una foto en un momento del tiempo. O dinámicos, cuando estos van actualizándose de manera automatizada, eliminando información irrelevante y posiblemente acumulando nueva información. Pueden ser georreferenciados, donde los datos están localizados en un lugar, en el espacio, como es el Google Maps,
satelitales, climáticos, geolocalizados, y así se cuenta con esta gran nube de información. Así es como se tiene el Big Data, también se puede hablar del Small Data. En la acepción que nos da Martin Lindstrom, se habla de pequeñas pistas que permiten analizar grandes tendencias. Ejemplos de cambios corporativos que dan cuenta de este Small Data, por ejemplo, Lego o Pepsi, que marcan cierta tendencia producto de una historia particularizada de su producto. Estos datos que relatan historias no solamente hablan del data mining, la minería de datos, sino también del text mining, al ser una minería, pero en datos textuales. Lo que les decía, los chats de Twitter, los me gustas del Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla del processing, cómo se puede analizar estos datos, los algoritmos detrás de la generación del dato, y el data storytelling, que es contar una historia bien relatada, fundamentada en evidencia basada en datos. Gran parte existe literatura amplísima que relata de solución a problemas sociales, como personas en situación de calle, personas víctimas de violencia, donde, producto de los datos, se permite focalizar y hallar ciertas soluciones que den cuenta de ese problema. En el caso boliviano, se está dando una inserción profusa al uso de datos. Por ejemplo, el Ministerio de Planificación para el Desarrollo está propiciando a que sus planes de desarrollo territorial estén basados en datos georreferenciados. Entonces, en una comunidad depauperada, se puede pensar que se tiene información georreferenciada de sus servicios de salud, educación, posiblemente algunos temas de mortalidad, morbilidad, y así con ello lograr datos oficiales. En la esencia del Open Data que hablaba anteriormente, fuentes oficiales de gobierno como el Instituto Nacional de Estadística, la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, el Banco Central de Bolivia, el Sistema Nacional de Información en Salud, el Sistema de Información Educativa, están buscando socializar sus datos para que profesionales, como los serán ustedes, usen estos datos y permitan tener una decisión informada dentro de su ámbito laboral. Ya a manera de cierre, explicar, más bien es como una postura, que si una persona se empodera mediante el conocimiento se hace más poderoso cuando está basado en información, y si esta información proviene de evidencia que está argumentada con datos. De lo que les he venido refiriendo, han podido tal vez apreciar que el mercado laboral está haciendo una exigencia, hay una cierta tendencia a que dentro de su formación existe una cierta especialización en el manejo de datos. Entonces, es el llamado a la acción de decir, ¿de dónde aprendo? Autoaprendizaje, lo que la universidad les brinda, y posiblemente con ello responder a un mercado laboral que Bolivia ya está haciendo ello, y en el contexto internacional, como hemos visto en las tendencias, está fuertemente exigiendo que los profesionales tengan esta destreza. Gracias.